3. Muy buenos días, amigos queridos. Soy Alfredo de María de la Cofradía del Santo Rosario, la Casa de la Gospa. Estamos aquí desde Quito, Ecuador, para los que todavía no nos ubican un poquito en Sudamérica. Tenemos ahora pues un conversatorio con dos invitados pues extraordinarios. Ya se los voy a presentar. Queremos agradecerle a Dios en primer lugar y vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Ahora que estamos en la octava de Pascua, de resurrección, que Dios nos regala esta oportunidad de reunirnos. Pero también hay que agradecerle muchísimo a Osana Radio a nivel nacional y mundial por transmitir este conversatorio. Entonces vamos a invocar al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues no somos absolutamente nada. Pidiéndole a la Santísima Virgen que nos permita consagrar este conversatorio, ¿no?, a ella, ¿no?, para que ella, pues como mediadora de todas las gracias, pues nos reenvíe a nosotros tantos dones que necesitamos para caminar en perfección y en santidad. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amigos queridos, estamos en este momento con dos invitados selectísimos. La señora María Fernanda Vega y el señor Luis Eduardo Mambel. A María Fernanda la conozco hace muchos años porque hemos tenido la oportunidad de estar en coros con ella, ¿no? Tiene una voz muy exquisita y sobre todo canta en muchas misas. Sobre todo en la parroquia El Señor de la Ascensión, aquí en la Primavera. Ahora ella está pues trabajando por razones extraordinarias en Estados Unidos. Y Luis Eduardo Mambel, también le he conocido a él porque canta muchas misas, sobre todo aquí en la Reina de la Paz en Tanda, Miravalle, ¿no? Entonces me he permitido invitarles a ellos porque tengo una curiosidad. Ellos son más expertos que yo respecto de qué está pasando en las diferentes iglesias, en las diferentes parroquias del Ecuador y sobre todo en el mundo, que ya no se cantan pues ni en gregoriano, ni se utilizan los instrumentos musicales que pues recomienda la iglesia, pero sobre todo porque ya no se cantan canciones pues litúrgicas, sino más bien protestantes. No uso el término cristianos porque se nos confunde. Hay un gran santo que decía, mi nombre es cristiano y mi apellido católico. No, nosotros somos católicos. Para no confundirnos un poquito, pues he notado con mucha tristeza, ¿no?, en algunas parroquias, y no voy a dar nombres porque no tienen lógica, muchos de ustedes también lo han vivido, y claro, me he permitido invitar a estas dos personas que han viven ellos las misas, ¿no? Y realmente sienten ese amor hacia Jesús, José y María. Yo siempre digo, ¿no? Ya no hay cantores, ahora hay cantantes. Ya no hay cantos, ahora hay canciones. Es decir, ahora he visto en algunas parroquias que los músicos quieren lucirse y eso no está bien. Entonces, quisiera pues dar la palabra a María Fernanda, pero con esa sencillez que la caracteriza, que se presente un poquito, ¿no? Porque las personas que le van a escuchar y que también le van a ver en YouTube quieren saber, bueno, ¿y quién es ella?, ¿no? Y también pues en su momento con Luis Eduardo. Bienvenida, María Fernanda. Por favor, tienes tú la libertad de presentar ese currículum extensísimo que tú tienes, pero bueno, acórtalo a unos 15, 20 minutos. Claro que sí, Alfredito, te agradezco mucho por invitarme. Como tú bien has dicho, yo he tenido la gran oportunidad de servir en la parroquia de la Primavera, en Cumbayá, y también en el pueblo de Cumbayá. Y bueno, como bien dices, por temas de trabajo, estoy acá ahora en Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey. Y por la gracia de Dios estoy sirviendo en la parroquia de Perth Amboy en el canto.
Entonces, es una comunidad latina. Pues ahí estoy trabajando con el padre Nicolás. Eh, yo creo, Alfredito, que cuando el Señor te llama, sabe por dónde te coge. Y en mi caso, pues a mí me ha gustado cantar en la iglesia. Yo alguna vez tuve una oportunidad de presentarme en una audición para un coro que no era de iglesia. Y cuando yo estaba dando la audición, yo sentí en mi corazón que definitivamente no era eso lo que yo quería. Yo no quería cantar, yo quería cantarle al Señor. Entonces, muchas veces Pedrito, que es nuestro director del Ministerio de Música en la Parroquia de la Primavera, pues él nos ha dicho que ese es un camino de salvación y así lo siento yo en mi corazón. Entonces, muchas gracias por invitarme, pues estoy aquí para colaborar con el mayor de los anhelos de compartir con los demás esta experiencia, porque efectivamente es un proceso de conversión, lo que me ha pasado a mí. Yo te contaba fuera de programa que yo cuando iba a la misa decía, o sea, las misas deberían ser más animadas, debería ser algo más eh, eh, embellecido por la música. Y siento que yo sé cantar, voy a entrarme aquí para cambiar esto y revolucionarlo. Y es cuando Dios me atrapa a mí en el corazón y seguramente me da contra el mundo, digo yo, porque yo me llego a enterar en este momento, en el momento del servicio, que la misa es un sacrificio, es una fiesta y un banquete, pero principalmente y primordialmente es un sacrificio. Entonces, eso me ha golpeado duro. Muchos compañeros del Ministerio de Música me dicen, vos te volviste farisea. Y yo realmente me he sentido que esas palabras que dicen, vas a ser insultado, vas a ser agredido cuando trates de servirme bien al Señor. Y es así, es un camino duro, es un camino difícil y sin embargo, un camino que te llena de un gozo divino al corazón que ninguna palabra podría explicarlo. Entonces, yo te agradezco y bueno, le voy a dar espacio para que Luis Eduardo también se presente y pues ya luego seguimos en este conversatorio, pues en lo que yo pueda colaborar con todo el amor del mundo. Luis Eduardo. Bueno, buenas noches. Bendiciones a todos. Mi nombre es Luis Eduardo Mondel. Eh, Fíjense, yo trabajo desde los 6 añitos en la iglesia, entre más que todo la parte de música. Mi papá recibió una conversión por medio de la renovación carismática y le encantó mucho lo que era la música, tener los instrumentos. Y de ahí empezó mi vida a entregarse más que todo a Dios y que el camino fuera la música y fuera una adoración y una alabanza. Y en lo largo de mi vida he estudiado música, varios instrumentos, ejecuto el piano, la guitarra, el ukelele, la batería, el bajo, el canto y algunas otras cosas más que voy a seguir estudiando, pero eh, todo lo que he aprendido de los instrumentos me he dado cuenta que la música está creada para Dios, independientemente del concepto que tengamos de música, pero está creada por Dios y para Dios. Entonces, creciendo en la fe, creciendo en la iglesia, creciendo en las parroquias, eh, he tratado siempre dar de la música un poquito de oración. Muchas veces eh, yo digo que para cantar hay que saber orar y para orar hay que saber cantar. Ese es mi lema desde que estoy jovencito y hoy en día lo he comprobado mucho en las parroquias, en las capillas y quiero, desde pequeño, siempre me ha llamado la atención orar y cantar. Hacer del canto una oración y hacer de la Eucaristía una verdadera cena, fiesta y celebración de Dios, pero realmente sintiendo que la música y lo que estamos viviendo eucarísticamente sea para Él.
Eso, eso he hecho de mi vida en Dios y en la música para Cristo. Me consta, tanto María Fernanda como Luis Eduardo, pues son personas que se entregan, llegan puntuales. Eso me gusta, ¿no? Llegan 10 minutos antes de iniciar, o tal vez a veces más, y organizan los instrumentos, organizan de acuerdo a las lecturas, los cantos, en fin. Eh, el tema que yo les he convocado, y nuevamente pues agradezco, es para ir encontrando ciertas razones por las cuales no es bueno en algunas iglesias, en algunas parroquias, escuchar esta música protestante. A veces la gente dice, ay, es que es tan bonita, ¿no? Es que es tan suavecita, tan linda, tan emotiva. Sí, pero eso, por muy emotivo que sea, no es una justificación para que en la misa, en la Santa Eucaristía, se toquen estos temas. ¿Ya? Eso por un lado, ¿ya? Puede ser que nos agrade, que nos guste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero repito, ¿no? Nosotros somos católicos practicantes, tenemos que defender nuestra doctrina, nuestra fe, ¿no? Y nosotros no podemos nunca, por muy bonita que sea una canción protestante o de los hermanos separados, pues ponerla en nuestras liturgias. Eso no está bien, porque nos estamos alejando justamente de lo que dice el Concilio Vaticano II, de lo que dice la Catecismo de la Iglesia Católica y lo que dice algunos documentos en que nosotros debemos, amigos queridos, y a todos los que nos están escuchando, Urbi et Orbe, toda forma de reduccionismo, ¿no? De estar, entre comillas, de acuerdo. Y eso no está bien, porque nosotros, los católicos, alabamos en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que es a través del Espíritu Santo que nosotros le adoramos a Dios. Entonces, yo quisiera iniciar un poquito este conversatorio respecto de que efectivamente, pues, hay muy buenas cosas, pero aquí nosotros tenemos que ubicarnos en lo necesario y en lo importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros debemos rechazar siempre cualquier canto que no sea, pues, litúrgico para nosotros. Bien, entonces, cualquiera de ustedes dos que se sienta en libertad de empezar este tema, ¿no? Me gusta, y como me gusta, y es tan bonito, y me mueve tanto, pues, lo pongo. Y eso no está bien. Eso es lo que más me preocupa. Luego de eso, vamos a hablar de otras cositas, ¿no? En que a veces en ciertas parroquias los cantores les gusta lucirse. ¿Y qué dice el ordenamiento general del misal romano? Lo que dice es que la asamblea también tiene que participar en esos cantos. Entonces, hay canciones muy conocidas y eso pues uno puede tatarearla o acompañar con los estribillos o con los coros a las personas que están ejerciendo este ministerio de la música, porque eso es un ministerio, es decir, no son dos, aquí he invitado a dos personas que están preparadas, que tienen una gran experticia, que se han formado, ¿no? Y no son así, pues, aventureros que de pronto cogen y cantan bonitos y se los ponen ahí en el coro. No, 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 no. Ellos saben cuándo y cómo hacerlo. Bienvenidos entonces, María Fernanda o Luis Eduardo, que alguno de ustedes quiere iniciar este conversatorio. Claro que sí, muchas gracias, Alfredito. Las sabias palabras que tú has dicho, has abarcado prácticamente el por qué usar unos cantos o no. Este tema de la música es muy amplio y yo quisiera empezar diciendo que la música es
como el refugio. Escuché y cito con esto al padre Luis Toro, que en una charla para músicos nos dio muy fuerte, en el sentido de que él dice, los hermanos protestantes, los hermanos separados de la iglesia protestante, no tienen a la Eucaristía para encontrarle al Señor. Entonces, sí se quedan o se enfocan mucho en la emocionalidad que puede brindar la música, porque la música puede tocar las fibras más íntimas del ser humano, del cerebro humano. Entonces, eso te hace sentir en el corazón. Luis Eduardo, formado en la música como es, va a estar de acuerdo conmigo en el sentido de que si nosotros cantamos algo, una rueda de acordes en acordes menores, la gente va a sentirse inspirada hacia llorar, a sentir pena en el corazón. Entonces, ese es el poder de la música. Es fuerte el poder de la música. Ahora, si cantamos en acordes mayores, obviamente se va a ver un poquito más iluminado el canto y va a hacerte sentir feliz. Entonces, la música tiene ese poder de tocar el corazón de las gentes. Entonces, por eso es lo que vemos que mucho en la iglesia protestante hay, incluso Grammys que han ganado pues los discos y están muy enfocados en eso porque este es como una carrera musical. Nosotros, los cantores, no somos cantantes, como bien dijiste tú, somos cantores. Entonces, tú citaste una parte súper importante, el misal romano. Y a mi criterio, es como, yo cuando leí la instrucción al cantor en el misal romano, a mí se me cayó toda mi intención de cambiarlo, porque yo me di cuenta que, por ejemplo, vamos a entrar directo en las partes de la misa, que en el Ten Piedad, en el penitencial, ¿no? El Gloria, el Santo, el Cordero y el Padre Nuestro, no se puede cambiar la letra. Y no se puede cambiar la letra porque son oraciones. Entonces, si bien se puede adornarle musicalmente hablando, pero no puedes cambiar la nota, no puedes cambiar la letra, ni tampoco puedes de alguna manera omitir ciertas partes. Entonces, yo entendí ahí el porqué de la repetición de los cantos en ciertas partes. Entonces, y cuando luego entiendes realmente qué es la misa y por qué está tan normado, porque siendo que es un sacrificio y ahí vas a encontrarle al Señor en la Eucaristía, en el momento de la transfiguración, entonces te das cuenta que tú tienes que ser obediente, ¿ya? Entonces, eso no vas a encontrar en ninguna otra iglesia. Luego, esto me llevó a mí a investigar sobre los milagros eucarísticos, que es la transformación de la Eucaristía en partes del corazón humano, en las partes del corazón de Cristo. Y hay una parte en la que hacen ADN a ese pedazo de corazón y se dan cuenta que el ADN es el mismo ADN del manto de Turín. Entonces, la ciencia va avanzando y se van dando cuenta que nosotros como católicos tenemos la verdad. Entonces, primero, eso afirma el catolicismo en nosotros. Segundo, nos hace saber que estamos haciendo bien. Y tercero, nos obliga a ser obedientes. Y a ser obedientes porque el primer desobediente fue el demonio. El siguiente desobediente, estamos hablando de Lutero con la iglesia protestante. Entonces, nosotros, como católicos, no deberíamos inducir a nuestros fieles a que canten cosas que cuando vienen y les golpean la puerta a los protestantes y les dicen, es lo mismo, porque eso es lo que te dicen cuando llegan a tu casa, te dicen, es lo mismo. Te dicen, ven, leamos tu Biblia, te dicen. Leamos tu Biblia y vas a ver que es lo mismo. Abre tu Biblia católica y yo voy a abrir la mía, la Reina Valera, y vas a ver que es lo mismo. Es bien parecido, pero no es lo mismo. Entonces, si luego te invitan al culto y es un católico que no ha sido suficientemente instruido, ni siquiera medianamente instruido, sino nada instruido, y llega al culto y escucha, el Dios está aquí. Entonces es lo mismo porque yo escuché esa canción en la misa.
Entonces, perdóname que me apasione con este tema, pero luego escuchas juntos como hermanos, miembros de una iglesia, que nosotros pensamos que son católicos y no lo son. Entonces, igual, cuando escuchas el renuévame, Señor Jesús, y cosas así, o sea, dices tú, o ese otro que dice, nadie hay tan grande como tú, y lo cantamos alegremente, y es una alusión clarísima a dejar de lado a la Virgen María y a los santos, porque nadie hay más grande como tú acabaste de decir con palabras sabias, no están dentro de la doctrina nuestra. Entonces, cuando dices, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro y no sé qué, no sé cuántos, pues ellos están buscándolo a Dios en donde quiera que esté porque no lo tienen. Nosotros sí lo tenemos presente en la Eucaristía o en las exposiciones de Santísimo. Ahí está. No necesitamos buscarlo en el aire que respiramos o en la luz que vemos. No, está ahí. O ni siquiera escuchar, porque tú dices, ay, es que me gusta, yo por eso lo pongo en la misa. Ni siquiera escucharlo, porque en esos cantos protestantes jamás vas a encontrar la Eucaristía, jamás vas a encontrar a María, menos a un santo. Entonces, definitivamente, ni siquiera, yo estuve el otro día con la gente de Emmaus, mujeres, y me invitaban al retiro. Yo les decía, hasta que en el retiro de Maús dejen de cantar música protestante, porque el popurrí del retiro de Maús es un popurrí protestante, completamente. Yo no voy a ir a tu retiro, porque si tú no sabes lo que es la doctrina católica, ¿qué me vas a enseñar en el retiro? Ah, no, es que el retiro es un encuentro personal con Dios, sí, pero hay que ser responsable y lo que vas a hacer hay que hacerlo bien, como tú dijiste. Entonces, eso con respecto a lo que a mí me ha pasado y doy testimonio de ello, porque cuando yo descubro qué es la misa y me pongo a investigar qué es lo que dice la instrucción del misal romano, ya para terminar con esto, me cambia la vida. Me cambia la vida y ahora cada vez que yo sirvo en la misa, trato de cantar lo que, por ejemplo, aquí, ahorita yo estoy en Perth Amboy en Estados Unidos y yo veo qué es lo que canta la gente. Y a veces yo canto a un ritmo y ellas cantan a otro ritmo y yo bajo la intensidad y las voy llevando con mi guitarrita. Yo no sé tocar otros instrumentos, yo toco la guitarra, sé cantar, yo también me gradué en el Conservatorio de Música y sin embargo sé tocar la guitarra y con eso es con lo que yo sirvo. Y sin embargo, paro, bajo la intensidad, bajo el ritmo para que ellas puedan cantar, para que la asamblea cante, para que ellos puedan vivir la misa. Entonces, hay veces que se saben otras versiones. Ahorita estoy sacando unos santos que yo no los había escuchado jamás, pero así nos vamos enriqueciendo. Entonces, veo que sean litúrgicos, que tengan la oración completa y nos vamos. Entonces, con eso termino mi exposición y bueno, estoy dispuesta a continuar si cualquiera quiere hacer alguna otra pregunta con respecto a mí, pero es mi testimonio de lo que a mí me ha pasado, porque yo siempre digo, ya cuando Dios te llama no hay vuelta atrás. Dios te dice, ven que yo quiero que tú estés por aquí. No sé qué es lo que sucede, pero miren, yo vine acá triste a trabajar. Dije, se fregó la situación en el Ecuador, me va a tocar irme del país. Tengo que ir a hacer esto de mi oficina en Estados Unidos y no voy a poder servir. Y a los 8 días, por buscar una misa en español para poder entender, porque el primer domingo que llegué no entendía nada de lo que dijeron en la homilía. Dije, no, tengo que buscar una parroquia latina porque ahí voy a entender qué dijeron en la homilía. A los 8 días yo estuve cantando mi primera misa aquí, porque no tengo nada, pero me encontré una guitarra. ¿Cómo llegó eso a mis manos? O sea, solo les puedo decir que en mi dormitorio un día esa guitarra apareció. Dios se regala de la gente Eso es para del cielo. viene del cielo. O sea, mi jefe me dice a mí, a usted le caen las cosas del cielo como burla, pero sí, sí caen del cielo. Entonces, yo es mi testimonio que quiero darles como hija de Dios, porque sé que nada merezco y sin embargo Él me llama y me pide. Entonces, aquí nevó unos días, llovió otros días, a veces no avanzo porque me toca trabajar hasta altas horas de la noche porque trabajan brutalmente, brutalmente, pero trato de levantarme e irme, porque si Dios me llamó
no podría yo ser más ingrata que ir. Entonces te agradezco y bueno, démosle la Lo palabra. que, lo que ha dicho Luis Eduardo, lo que ha dicho María Fernanda es una gran verdad. Hay frases favoritas, hay frases muy bonitas que te hacen sentir bonito. Son estas alabanzas pues, que tú ves en Jesús Adrián, Romero, en Marcos Witt, en Rabito, en Juan Luis Guerra, etc. Pero María Fernanda ha tocado un punto muy sensible, es el emocionalismo, que es una de las causas principales del abandono de la Iglesia Católica. Vean, amigos, que esto nos están escuchando, por ese sentir bonito, ¿no? Y en la Iglesia Católica, pues a veces esas canciones, esos salmos gregorianos, etcétera, ¿no? El día de ayer tuvimos una linda experiencia en, en la misa de resurrección, que hermosísima. Clever Tituaña, pues, prácticamente proclamó con una voz extraordinaria y gloria, y eso movió, y creo que eso es lo que nos choca, y le choca a muchas personas con el protestantismo. Recuerden ustedes, amigos, recuerden ustedes que en los últimos 100 años, tan solo en América Latina, más de 50 millones de personas han abandonado la Iglesia Católica y se han ido a sectas e iglesias donde salen los famosos cantantes protestantes. Te doy la palabra, Luis Eduardo, porque tú empezaste una extraordinaria eh, apertura del por qué y el cómo tú iniciaste esto. Pero si quieres acotar algo más y si no, pues empecemos con este tema de el sentimentalismo, pues que ya lo manejó María Fernanda, el que Jesucristo decía en Juan 6:53, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no vive de la verdad. Y nosotros, ustedes, nuestros invitados, son instrumentos eucarísticos de salvación. O sea, ustedes no están ahí para hacernos sentir bien y bonito. Ah, como un plus. Pues qué lindo, cantan y que sienten. Sí, pero como dice María Fernanda, tenemos que estar apegados a las letras de la Sagrada Escritura, ¿no? A la doctrina, a nuestra fe, a la doctrina católica, a nuestra fe viva, porque esto es un asunto sumamente serio. Entonces, nosotros no podemos estar identificados con la doctrina protestante, jamás. Muy bien, Luis Eduardo. Gracias, Alfredo. Bueno, sí, siguiendo con esta parte del sentimentalismo o la emoción. Uno a veces cuando actúa por emoción, pues la emoción se va desvaneciendo. Eso pasa también en las iglesias protestantes. Eh, yo por la parte musical he tenido muchos alumnos de estos hermanos separaditos. He tenido personas que he ayudado por mi conocimiento musical con respecto a música. O sea, estoy hablando de música, hablando de acordes, de partituras, de enseñanza, de otras cosas. Y, y sí veo esa parte de sentimentalismo y emoción en muchas canciones de estos hermanos, porque ellos se manejan así, es decir, su forma de actuar en la iglesia o llevar la contraria a la iglesia católica ha sido primero estudiar, que eso en nuestra iglesia nos falta mucho a veces. Estudiar la música, estudiar lo que estoy haciendo, lo que voy a cantar y luego de estudiarlo yo he sentido en la iglesia católica, en nuestra iglesia católica, he sentido que tenemos full trabajo con respecto a la música. Porque estos hermanos sí estudian, se profesionalizan, pero a nosotros nos toca la parte más difícil. Es decir, tenemos que estudiar, que nos cuesta a veces, ser profesionales en lo que hacemos, que también nos cuesta a veces, y de paso, adaptar eso a lo litúrgico eucarístico para que no confundirnos nosotros ni confundir al pueblo. Porque cuando confundimos al pueblo, es ahí lo que hablaba nuestra hermana María Fernanda,
con respecto al sentimentalismo. Sí, es verdad, son bonitos los cantos. Eh, Vamos a decir, muchos llevan a la oración, muchos llevan al encuentro, pero yo he tratado de evitar esto en muchos casos. Cuando estaba pequeño, por falta de conocimiento, a los 12 años, 10 añitos, yo lo hacía. Yo escuchaba Renuévame y eso a mí, wow, renueva. ¿Okay? Entonces, era esa parte y la parte eh, catequista, catequesis, escuchaban Renuévame y empezaban a llorar. Escuchaban cualquier otra canción de estos hermanitos, que a veces se me olvidan, pero, por ejemplo, a mí un Nadie te ama como yo, también empezó a arder en mi corazón. Entonces, empecé a ver también esa parte que no todos los cantos que hacemos en el ámbito católico, por ejemplo, si yo escribo un canto y yo digo mi canto es católico porque yo pertenezco a la iglesia, no necesariamente es un canto que sea católico y que tenga que ser eucarístico. Es muy distinto. Y muchas veces tendemos a confundir estas cosas y me he dado cuenta en muchos músicos católicos también que hoy en día están revolucionando el mundo y me encanta. Me encanta. El último que ganó el Grammy, Delgado, católico, y luchó contra ciento y pico o más músicos, donde estaba Marcos Witt, le ganó a Marcos Witt, le ganó a otros músicos hermanos separados. Y este hermano Delgado es católico y él se ganó su Grammy, eh, hizo un buen estudio y hizo es muy profesional el señor, muy humilde. Yo le he escrito y él me ha respondido, pero lo que quiero decir es que no todo lo que escribimos, que sentimos que es católico, puede ser eucarístico. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta porque también ha pasado, nos dejamos llevar católicamente por la emoción y lo que tenemos que tener claro es que esa emoción se va desvaneciendo, se va desvaneciendo. ¿Qué lo hace fuerte? La Eucaristía. La Eucaristía. Escuchar un canto eucarístico y litúrgico que te lleve a recibir el cuerpo de Cristo, a entregar y ofrendar lo que estoy haciendo para Dios, eso me va a hacer crecer litúrgica, eucarísticamente dentro del ámbito católico. Y que no sea una emoción, sino algo que sea bendecido por Dios en tu Eucaristía y luego se convierta en el conocimiento de tu corazón y de tu mente. Si esto está conectado, entonces mi ejecución va a estar conectada. Si no, es donde vienen las fallas. ¿Por qué se van los hermanitos o nuestros hermanitos católicos? Bueno, porque esa misma emoción sienten el ardor en su corazón y entonces dicen, ay, es que en las iglesias cantar Señor, ten piedad. ¿Por qué cantan eso? ¿Por qué no cantan Renuévame? ¿Por qué no cantan? Es por eso, porque ellos mismos, o estos hermanitos, ven la parte emocional que, vuelvo y repito, se desvanece. Ahora, el conocimiento y el profesionalismo de la entrega de mi corazón para Dios eucarísticamente se hace bendecido, se hace Eucaristía en ese momento. Y si yo invito al pueblo a que cante, la gente en muchos casos canta y hasta el mismo canto, porque hay muchas veces que a nosotros los católicos nos critican porque, ay, es que esos cantos son facilitos. No sé si la pasaba, Fernanda, pero eh, uno va a cantar, viene con alegría, uno va a cantar cantos a la Virgen, que se debería hacer eucarísticamente al final, y uno va a cantar un canto santo,
Entonces, ¿por qué cantan el santo así? ¿Por qué el santo no debería ser con batería? Debería ser una alabanza. E incluso he visto yo no he estado solamente, yo trabajo en Miravalle, todas las capillas, pero también me han invitado a otras parroquias que no las nombro, como dice Alfredo, porque no viene al caso. O sea, viene al caso es el conocimiento de lo que estamos desarrollando. Entonces, me he encontrado un alabaré en un santo, en un santo. Entonces, es también definir un poco lo que la Eucaristía me dice desde la entrada hasta el final para yo saber en qué canto me estoy metiendo, o sea, en qué canto voy a llevar al pueblo. Y que ese canto no sea el que me emociona, sino que en realidad tiene que ver con la letra que domina mi corazón. Es decir, ahorita hay muchos grupos, de hecho en México hay un movimiento espectacular donde ellos graban constantemente las canciones de todos los domingos. Cada domingo tiene un nombre, cada domingo se celebra eh, sobre la lectura de la palabra, sobre lo que tiene que ver ese domingo, y todos los cantos están estipulados, el canto de entrada, el canto de ofertorio, los más importantes. Porque, por ejemplo, un piedad no puedo cambiar la letra, en un santo no puedo cambiar la letra, un cordero no puedo cambiar la letra. Hay gente que tiende a cambiar la letra o la melodía en las comuniones, y no, las comuniones tienen que ser el encuentro con Cristo. O sea, recibo a Cristo, ya lo tengo en mi corazón y ese es mi encuentro con Él. Entonces, tendemos a veces a cambiar las letras o la melodía de la canción. Y resulta que todo eso está estipulado. Desde México se ha hecho un movimiento increíble. Yo invito a que lo sigan. Yo estoy en una red de canales en YouTube donde estamos varios músicos católicos. Y de repente voy a animar a Fernanda a que se incluya. Y estoy en una red en donde por WhatsApp están inmiscuidos varios ministerios de música a nivel mundial. Está Ecuador, Nicaragua, México, casi todos los países en Latinoamérica y todos los incluso hay personas de Estados Unidos. Y, y estos hermanitos siempre colocan una hojita que yo a veces comparto con el Ministerio de Música acá, y el hermanito Clever también lo comparte. Hay una hojita donde vienen estipulados los cantos que tocan por día, incluso, a veces el lunes, el martes, el miércoles. ¿Qué le toca difícil al músico católico? Y por eso yo invito a muchos católicos o músicos que cuando se trabaja en la iglesia católica, se trabaja en la iglesia católica. Usted no puede cantar el mismo canto del día lunes el día martes. Así de sencillo. Y le Exactamente, exactamente. Lo que acaba de decir Luis Eduardo es importantísimo. Nosotros no estamos en este conversatorio atacando a los hermanos separados. Más bien les decimos son los hermanos esperados. No, estamos nosotros atacando, entre comillas, a nuestros propios hermanos católicos débiles que no se dan cuenta que no tienen que mezclar en nuestras liturgias, en nuestras Eucaristías, nada de lo protestante, aunque sea muy bonito. Porque, como dice Luis Eduardo, a ellos, los protestantes, les falta el evangelio completo de Jesucristo. ¿Qué falta? Nosotros cantamos a María, lo acaba de decir Luis Eduardo. Ellos no le cantan a María porque no la reconocen como la madre de Dios, como la Teotocos. Nosotros le cantamos al Papa, jerárquicamente somos obedientes al Papa, a la misma iglesia, a la misma Eucaristía. Entonces, yo creo que este conversatorio nos está llevando a ese tema de a veces equivocar lo que es el ecumenismo con lo que es el indiferentismo, ¿no? Pero bueno, es un poco más profundo. Lo que nosotros sí tenemos que ser como auténticos cristianos católicos es ir comprendiendo que todo esto nos debe nosotros llevar a una perfección en este ministerio que prácticamente
forma parte de la Eucaristía, no está ajeno a la Eucaristía, ¿ya? Entonces, nosotros alabamos, es verdad, pero en espíritu y en verdad. Entonces, dejando ya a un lado esto de las emociones, ¿no? Para nosotros, para los protestantes, ellos son muy emotivos. Nosotros tenemos, a diferencia de ellos, algo que es hermoso, lo que nosotros hemos leído en Romanos 8:26. Es el Espíritu Santo quien ora, como le decía Luis Eduardo, ora y adora por nosotros. Entonces nosotros hablamos no de emotismo, sino de unción, que es un tema muchísimo más profundo espiritualmente, a diferencia de nuestros hermanos, ¿no?, separados, ¿no? Entonces no debemos confundir con emoción. Muy bien, no sé si tú quisieras agregar algo, mi queridísima María Fernanda, si no, pues pasamos Sí, a... mira, sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Bueno, acotar a este tema, acogiéndome las palabras de Luis Eduardo, nosotros no cantamos en la misa, nosotros cantamos la misa. Entonces, la misa es una sola y está evaluada a través de 2024 años. Entonces, está revisadísima, no se pueden equivocar. Entonces, en ese sentido, no podemos cambiar las letras, podemos variar las melodías y como dijo él, efectivamente cada día tiene su propio evangelio y en base a eso se hace lo que dice la instrucción del misal romano al cantor. Entonces, si un cantor quiere servir en la misa, al menos debe leer la instrucción del misal romano, porque lo que va a pasar es una misa. Entonces, si lo que va a pasar es una misa y nosotros vamos a servir en la misa, hay que leer la instrucción que dice el misal romano y ahí te dice que, por ejemplo, Luis Eduardo decía, no lo que yo creo porque yo soy católica y ya va a servir para la misa, no necesariamente, porque ahí dice en la instrucción que debe ser aprobado por el Consejo de Obispos. Entonces, si mi canto no fue aprobado por los obispos, pues simplemente no se puede cantar en la misa, porque no sería litúrgico. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo te agradezco, Luis Eduardo, y si luego a través de Alfredito tú me puedes mandar el link, yo con mucho gusto me uniré al grupo porque entre muchos vamos a poder seguir depurando esto. Lo que tú dices del movimiento desde México es cierto porque pues por ahí también me han llegado muchísimas cosas que me han sacado de mi acrisola de ignorancia con la que yo entré a servir en la iglesia. Y bueno, ahora no es que sea un montón, pero al menos al servir en la misa trato de hacerlo con humildad, trato de que, por ejemplo, antes cuando yo inicié yo quería lucirme y el Alfredito es testigo. Yo le decía, no, ustedes que son los tenores hagan por aquí esta voz y nosotros vamos a hacer por acá esta otra voz. Pero el canto a voces, por ejemplo, el pueblo normalmente no lo puede seguir. Entonces es muy complicado nosotros llevar cosas tan elaboradas a una misa cuando la gente no puede cantarlo. Entonces, definitivamente la primera cualidad de un católico debe ser la obediencia, porque así es, y esa es la primera cualidad que debemos tener y dejar de lado pues la pereza, porque yo llegué a ese punto en el que dije, debo dejar la comunidad y la pereza y debo aprenderme los cantos, porque venían las hojitas de las que habla Luis Eduardo, ya vienen hechas y te dicen, este de Carlos Andorzaín, este de no sé quién, no sé cuánto, y yo digo, joder madre, yo en la vida he escuchado este canto, pero están en YouTube y entonces vamos a sacarlo y a estudiarlo y resulta que vas a la misa, la tocas y la gente sí sabe esos cantos. O sea, es algo que te instruye, te dice, boom, la gente exacto, sabía ese canto. Tú no exacto. sabías. Lo que tú dices, María Fernanda, y coincido, ahí sí coincidimos los tres, ¿no? En que el documento, pues, Sacrosanctum Concilium, lo que nos dice es que el Catecismo Universal de la Iglesia Católica dice en su numeral 1158, ¿no? Si mal no recuerdo. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Es lo que hemos coincidido en esto. Y por eso es que nosotros no podemos cantar
en las iglesias, en las misas, en nuestras parroquias católicas, porque estaríamos cayendo en un relativismo eclesial, donde ser católico es tener puesto una camiseta más de turno. No, es que a mí me gusta esto, es que creo que este es el momento litúrgico para hacer esto o lo otro, y cambiar el fondo, abandonando nuestra verdadera fe, hermanos queridos. Eso es lo que a mí me entristece. Y yo les agradezco a ustedes que de una manera valiente han hablado, porque no todas las personas pues aceptan un reto, entre comillas, de esta naturaleza. Los evangélicos tienen perdón, los protestantes tienen un evangelio incompleto. No. Nosotros como católicos somos muy celosos y cuidamos, como dicen ustedes, en que los cantos vayan acorde a la primera lectura o al salmo, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos entonces Alfredito, y ahí nomás una cosita para terminar en el tema del protestantismo. O sea, yo en todo este estudio me llegué a dar cuenta de que salirse de la Iglesia Católica es pecado de apostasía y causa de condenación. Y si nosotros como cantores inducimos a nuestros fieles que vienen a cantar en cantos protestantes, estamos llevándolos a eso. Y definitivamente que no creo que Jesús quiera eso. Entonces, eso me ha golpeado mucho a mí, nada más como testimonio. Gracias, Alfredo. Exacto, brillante. Lo que tú acabas de decir es, terminamos nosotros siendo cómplices de esa apostasía porque inducimos a estos católicos débiles a irse. Por eso es que dicen que un protestante muy bien formado termina siendo católico y un católico débil pues se hace protestante, ¿no? O sea, lo que nosotros no queremos, amigos queridos, no es perder nuestra identidad, ¿no? Justamente por mezclarnos un poco con estos cantos emotivos a los cuales nos hemos referido. No sé si tú, Luis Eduardo, quisieras agregar un poquito más, sino para seguir profundizando en este conversatorio. En esa parte que estaba con respecto a que los cantos tenemos full trabajo en la iglesia. Es que nos da miedo es asumir. No todos los días se cantan los mismos cantos. De paso, suena rudo, pero es un pecado. Es un pecado no hacer el canto que corresponde el día. Y es difícil para un músico tener todos los días 8 cantos distintos. Muy difícil, por más profesional que sea. Pero, sin embargo, estamos invitados, estamos llamados a que cuando trabajamos en la iglesia, pues nos toca. Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que crecer y hay que buscar la forma de hacer esos 8 cantos distintos todos los días. Eso quería acotar con respecto a eso. Claro que sí, y es pecado capital, porque es la pereza. Y porque yo, por ejemplo, en mi caso, para sacar un canto, yo necesito un mes, 2 meses, 3 meses para que se me quede y ahora sí sepa cómo rayos es el cordero siguiente. Y bueno, en este sentido, como tú dices, definitivamente dejar este pecado de un lado, porque a veces uno dice, no, pues, o sea, a Diosito le gusta lo que canto y con que yo le cante, al menos esté cantando, ya estoy aquí, el que canta ahora 2 veces y pero no es así, o sea, si vas a hacerlo algo bien, para Dios, que sea lo mejor. Entonces, dejar perecita de un lado y vamos pues adelante. María Fernanda, ha sido claro. Yo creo que en esto es importante, ¿no? Oración. Nosotros, los católicos, antes de iniciar la Santa Eucaristía, vamos unos 10 o 15 minutos y oramos, pedimos, invocamos al Espíritu Santo, ¿no? Pero es urgente nuevamente, señores, valorar nuestra fe, nuestra música, evitando, como dice María Fernanda y Luis Eduardo, la flojera espiritual de los cantantes católicos que no componen o no oran para que Dios les inspire esa música y esas alabanzas 100% cristianas católicas. Creo que en eso pues estamos bastante claros. Bien, otro tema, así brevemente, que yo quería pues tocar es que los silencios, ¿no? El cardenal Sara, que yo les recomiendo que ustedes lo lean, él habla mucho de la importancia de guardar silencio. Entonces, el ordenamiento
general del misal romano sugiere que cuando se termina la última persona de comulgar, automáticamente se guarda en silencio. Es decir, ya los cantores guarden silencio para poder nosotros rumiar el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestro interior en silencio. Eso, por ejemplo, yo no veo. He visto algunas personas que son muy apegadas a la liturgia, que lo respetan, terminan la última feligrés de comulgar y automáticamente pues guardan el silencio, ¿no? Y eso también es importante, los momentos de silencio. Por ejemplo, a veces he visto a los sacerdotes, que es el presidente de la asamblea, que es el Cristo mismo, porque Cristo es el sacerdote, es la víctima, es el altar, es todo, que en ese momento ya va a empezar, se termina el ofertorio y siguen cantando, siguen los cantos. Entonces, se lo ve al sacerdote esperando que guarden silencio para continuar con la liturgia, ¿no? Entonces pasamos de la liturgia de la palabra a la liturgia de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Entonces estas cosas sí me preocupan. Yo quisiera conocer la opinión de ustedes en este punto. Démosle la oportunidad a Clever para que se manifieste. Yo solo una acotación. Luego de la comunión, dice el misal que si se puede entonar un himno acorde a, para que la gente pueda interiorizar este tema. O sea, no necesariamente es correcto dejar el silencio, pero también sí se sugiere cantar un himno, entonar un himno post-comunión. Pero Clever. le dejo a Clever que profundice. Bueno, buenas noches con todos. Sí, realmente los temas son muy interesantes y como se menciona, ¿no? En la comunión, primero, el canto debe ser un canto que hable de la comunión o del tema del evangelio, generalmente se dice, pero después de la última persona que comulga, tiene que haber o un momento de silencio o un canto que lleve a la meditación, suele decirse. Es decir, que la persona no se vea interrumpida en su meditación, eh, porque ese es el momento en que el que ha comulgado está a solas con Jesús, o sea, está con el face to face, como suele decirse, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la parroquia generalmente utilizamos el silencio más generalmente, pero sí, dependiendo de la forma en que se lleve la misa, se puede poner un canto. Sí, lo que sí no es correcto es seguir cantando el mismo canto hasta que se estén purificando los vasos y hasta cuando ya el padre está listo, pues eso es incorrecto. Entonces, muchas veces se suele decir también que podría ser luego de que la última persona ha comulgado, podría ser simplemente un acompañamiento con el instrumento, nada más, o sea, algo que lleve a la meditación, porque eso es lo importante, que después de la comunión, mientras están purificando los vasos, mientras el padre también en muchas parroquias, el padre luego de la comunión suele irse a, suele sentarse, igual da un tiempo de meditación, entonces eso creo que es importante también. Uh-huh. Eso nada más, no sé qué más pueda aportar. Efectivamente, lo que tú dijiste, eso es lo correcto. Última persona que termina de comulgar, termina el canto, y luego sí ya podemos, después de un momentito, pues ya hacer el canto que permita pues interiorizar ese momento vivido, porque ese es el momento culmen, lo que ninguna secta tiene, porque la única religión que existe es la católica, es la única que tiene sucesión apostólica, es la única que no se basa en la Biblia porque teníamos la tradición católica. La Biblia es 300 años después de Cristo y hasta mientras fue la tradición la que llevó la buena noticia de un Jesús Salvador. Entonces,
es la verdad, digamos. Entonces, Yo en con ese eso, sentido, pues lo que tú dices, tener esa comunión con Cristo y sí, un himno pues aceptable. A veces yo en mi caso me gusta mucho utilizar el alma de Cristo, que como que te lleva a decir, alma de Cristo, santifícame, ¿no? Que para eso es la comunión. Ujú. yo con eso a veces he llegado a parroquias donde los ministerios de música o mis hermanos músicos dicen, ¿y qué viene ahora? ¿Y cuál viene? ¿Y viene el santo? Viene. Entonces, esa parte hay que aprender yo digo que ahí está el vivir la misa, porque la misma misa va hablando, que viene, o el mismo Jesús presente en el altar, te va diciendo las partes que vienen, o sea, tienes que arrepentir, tenemos que arrepentirnos, tenemos que glorificarlo, tenemos que darle el aleluya, porque lo vamos a escuchar. Entonces, esas partes, muchas veces los músicos nos confundimos y es ahí donde caemos muchas veces en tanta falla, ¿no? No respetamos los silencios porque no los conocemos, entonces vienen y hacen todo pero es parte también, nosotros como lo que conocemos un poco, a veces explicarles. Yo me he encontrado músicos donde me toca hablarles, decirle de buena manera, porque de repente llegó una ancianita que tiene 40 años tocando ahí y le dijo muy feamente, ya va, había que hacer silencio y no existe silencio y ya eres un pecador para toda tu vida y tienes que irte de aquí, hacer cosas así. Entonces, es aprender a leer la Eucaristía y leerla y vivirla, porque ella va hablando. Poco a poco Jesús va guiando los pasos y nos va dando los momentos. Si yo estoy en la ofrenda y ya veo que el Padre se va a lavar las manos, justo ahí ya termina el canto, vaya donde vaya. Entonces, todos esos detallitos es vivir la misa y a veces los músicos estamos en más en que suene bien el acorde, que suene bien el instrumento, pero ya va, el padre ya se lavó las manos, hasta ahí es. Entonces, todas esas cositas, vivir la misa, saber que el último corporal que se dobla significa yo volveré. O sea, todo eso está bien deletreado y nosotros los músicos como tenemos que aprender a vivirlo, tanto cantando como ejecutando el instrumento. Porque a veces el que está ejecutando el instrumento siente que lo está haciendo todo. Y como yo estoy haciendo mi ofrenda y estoy ejecutando mi instrumento y él es el que está cantando, él es el que se equivoca. Y no, es más vivir la misa y aprender a leerla. O sea, ahí están los pasos, ahí están las cosas y por eso a veces hay confusión de eso. No sé. Exacto. Y yo le quiero también agradecer a Clever porque él es luz dentro de esa comunidad del ministerio de músicos, ¿no? Y nos ayuda a reconocer que somos instrumentos del Señor, ¿no? Nos ayuda a discernir. Es una persona que siempre se preocupa, ¿no? Por lo menos en la parroquia donde nosotros pues frecuentamos, ¿no? De, de que él estudia, de que él prepara su coro, prepara a sus elementos, a sus discípulos, como podríamos decir, para que no sean solamente superficiales, ¿no? Están cantándole al Señor, están cantando las misas, ¿no? No hablamos tanto de la voz como de la vida litúrgica misma, que es lo que importa en este momento. Entonces, yo quisiera, si alguno de ustedes quisiera, pues porque ya estamos terminando este conversatorio, complementar un poquito con estos tópicos que hemos tratado, ¿no? Que Clever también, pues, se presente porque es importante, como le decíamos al inicio, esta es un canal en MP4 en YouTube que se va pues, a subir a un grupo reducido de personas, pero en MP3, pues a nivel mundial sí van a ser casi 30 millones de personas que nos están escuchando. Entonces, Clever, por favor, si te puedes presentar un poquito también, ¿no? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué pastorales manejas tú en la parroquia, etcétera, etcétera? Siempre es bueno que te conozcan.
Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Clever Tituaña. Pertenezco a la parroquia Reina de la Paz Miravalle Tanda. Aquí es una parroquia eclesiástica. Bueno, yo aquí en la parroquia sirvo como en el Ministerio de Música. Hemos formado un Ministerio de Música en el movimiento Juan 23 de la parroquia. Entonces, justo en estos momentos estamos ensayando la misa del siguiente domingo. Entonces, interrumpimos nuestro ensayo un poquito para poder hablar con ustedes. Y sí, como decía Alfredo, tratamos de prepararnos de esto. Adicional a eso, también en mi parroquia sirvo como catequista en dos lugares lejanos del centro parroquial, ¿no? Que son Perla Quiteña y San José. Entonces sirvo como catequista. Además, soy ministro extraordinario de la comunión, entonces los domingos llevo la comunión a varios ancianitos que ya no pueden acudir a misa. Eso, y en lo que pueda ayudar en la parroquia siempre estoy dispuesto. Nada más de eso, creo que como yo posteaba algo recientemente, eh, en esta Semana Santa Dios me ha permitido ponerle a todos mis dones hacia Él y creo que esa es la mayor bendición, ¿no? Poner mis dones al servicio de Él y que sea Él quien haga con este servicio, que haga eh, esa transformación tal vez. Yo solía decir, en este año por primera vez participé como en el Via Crucis y yo lo único que pedí es que si de algo sirve esos, eh, no son sufrimientos, sino se me fue la palabra, eh, ese esfuerzo que se hizo, eh, Sacrificio. exacto, tal vez ese sacrificio de llevar una cruz, si algo de sirve, o sea, lo importante sería que por lo menos una persona haya sentido algo diferente y con esa intención de que quiera cambiar algo y que mejore algo. O sea, y creo que esa es la misión de cada servicio que todos los que estamos en la iglesia deberíamos dar, ¿no? Con mi canto, con mi oración, hay personas que dan la bienvenida en la misa, con la acogida, con que con ese servicio una o todas las personas que están alrededor mío cambien y vean que la Iglesia Católica realmente es una iglesia de comunión, una iglesia que nos lleva a estar unidos realmente. Entonces, creo que eso es lo más importante de dar un servicio en la iglesia. Entiendo, invitados queridos, que ustedes permanentemente se han estado formando. Entiendo que la Arquidiócesis de Quito, pues sí, da cursos o dio en su momento un curso muy grande, muy prolongado para formadores, para este Ministerio de Música. ¿Alguno de ustedes fue parte de esa formación? Sí, sí. Yo me formé y una anécdota muy interesante fue, bueno, ya caducó mi licencia en noviembre pasado. Nos dieron un carnet, una licencia de músico litúrgico. En el 2018 se hizo un curso aquí en la Vicaría de Nuestra Señora del Quinche. Nos dieron un carnet a todos quienes pasamos el curso. Además, el- en diciembre pasado, me parece, no, en noviembre pasado, la Arquidiócesis de Quito dio un curso de formación para coros, ya con expertos italianos eh, para esto del Congreso Eucarístico Internacional. Entonces hice un curso, estuve presente ahí yo también, muy interesante. Eh, eh, Fui aceptado en el coro de la arquidiócesis, pero por tiempo mejor decidí no unirme, pero sí,
estamos formándonos, no constantemente, yo creo que simplemente es ese amor al servicio nos invita a por lo menos leer algo, ¿no? A por lo menos eh, eh, tener ese conocimiento para servir bien, porque eso es lo más importante, porque hacer un servicio bueno. Para glorificarle a Dios, así es. Exacto. Ujú. Bueno, Bueno, y yo, nomás para finalizar este tema tan lindo, estuve yo hablando de formación, que Alfredito tan acertadamente lo toma, cuando hicimos una formación de músicos con el padre Javier Montalvo. Él nos hacía leer la promesa para los músicos y él decía, nos leía los versículos de la Biblia en donde dice que los músicos estén preparados para y dedicados a este tema del servicio de Dios, porque él decía que en el final de los tiempos se termina y los sacerdotes ya no van a ser necesarios. Decía, los catequistas ya no van a ser necesarios, los ministros de la Eucaristía no van a ser necesarios. No, o sea, todos los ministerios se terminan porque Jesús ya vino. Pero él decía, fíjense ustedes la promesa tan hermosa para los músicos, porque dice que los músicos van a pasar a ser parte del coro de los ángeles en el cielo. O sea, si logramos salvarnos y logramos llegar a este lugar, a la vida eterna, vamos a pasar y nuestro servicio va a seguir eternamente. Entonces, a mí me pareció tan hermoso eso y cada vez que me da pereza, me acuerdo de eso y digo, no, no, o sea, vamos, Señor, dame fuerza, dame salud, vamos a lograrlo. Y les comparto a ustedes porque es una promesa muy hermosa que si ustedes investigan, está en los versículos de la Biblia. Déjenme ver si es que lo tengo por aquí. Ah, ya se perdió porque justo lo estaba buscando en el internet para compartirles, pero bueno, si es que puedo, se los hago llegar a través de Alfredito. Y ahí dice eso. Entonces, qué qué hermosa promesa para quienes hemos sido llamados a esta hermosa vocación. Y yo sí creo que más allá de formarnos, como dice Clever, efectivamente es un proceso de conversión y de santificación. Es un camino de salvación. Entonces, Dios les pague por invitarnos a este conversatorio tan hermoso, que el Espíritu Santo haya sido quien llegue al que tenga que llegar, le toque el corazón y te haga la obra de Dios en el mundo. Yo les puedo tomo la cerrar. palabra. Clever, perdón, Luis Eduardo. Desde el Antiguo Testamento, los ministerios de música en las batallas, en las guerras que hubo y todo aquello, los ministerios de música iban adelante del pueblo, adelante de todos los soldados. Es decir, si usted tenía un ministerio de música bien grande, usted ganaba la batalla. Entonces, por eso los ministerios de música en las parroquias vamos en la parte adelante en el sentido de que el primer canto de entrada es el inicio de esa batalla, es el inicio de esa batalla de que vamos a triunfar. Entonces, en parte de formación, mi esposa me recordaba algo que decía ahorita, católico que no se forma, se deforma. Entonces, no he estado acá, no he estado mucho en formación, pero en mi país estuve bastante en formación litúrgica y estuve en un curso cortito que hicieron acá en la parroquia del Cisne y nos hablaron bastante sobre la liturgia, cosa que ya sabía, pero que muchas veces nos confiamos. Nos confiamos, se nos olvidan, se nos va en la emoción y de repente perdemos ese norte. Pero sí quería empezar con esa parte de que los ministerios de música vamos delante de la batalla y vamos a triunfar en la batalla y hacer que el pueblo se una a ese triunfo con Dios en la Eucaristía. Amén. Sí, efectivamente, ahí esa es una de las lecturas que nos leían en ese curso que te digo, y dice que eran bien poquitos los que iban a la batalla, no sé si es que estamos hablando del mismo, y que Dios le dice a este ejército, no se preocupen, ustedes canten, y canten todos. Y el Ministerio de Música dice, canten todos y canten todos.
y pone una niebla sobre ellos y los otros los escuchan cantar y dicen, híjole, si ese son los cantores que tienen, ¿cómo será su ejército? Y se retiran y ganan la batalla. Entonces, qué hermoso, o sea, esas son las cosas que a uno le dice, sí, dale, o sea, levántate. Aquí en New Jersey estamos 1 hora antes, entonces la misa de 7:30 realmente es la de las 6:30. Yo me despierto y digo, ay, no me puedo despertar todavía, vamos, vamos, tenemos que ganar eso. Hermoso, o sea, es un testimonio que tú acabas de dar, bellísimo. La promesa de Dios a los cantores es maravillosa. Qué lindo, Luis Eduardo, que nos hayas llevado a recordar los instrumentos del Salmo 150, el shofar, ¿no? El shofar es el cuerno, ¿no? Del shofar se pasó a la citra. Luego, pues ya con los tiempos modernos, pues estábamos los grandes órganos. Ustedes saben que todavía en las iglesias de aquí, del centro histórico, tenemos pues estos, no sé si se llaman órganos. Órganos de viento. Ya, exacto. Y ahora pues se ha simplificado ya pues tal vez a la guitarra, no sé. Lo más importante, hermanos queridos, es que nosotros siempre estamos tratando de mejorar. Vemos que estos selectísimos invitados le glorifican a Dios con este ministerio de música, cada uno en su ámbito, donde Dios le pone, y en su estado, porque aquí vemos que algunas personas pues son casadas, otros están más dedicados a la catequesis de sus hijos espirituales. En fin, qué hermoso escucharles. No, les voy a pedir en su momento que hagamos un segundo encuentro, ¿no? Con otros temas, porque este es tan grande, ¿no? No se puede abarcar en un conversatorio todos los temas en sí que nos gustaría. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Los coros y un coro con 4 cuerdas o un solista o qué instrumentos musicales pues deberían ser los mejores, etcétera, etcétera, porque hay muchas dudas. Este lamentablemente no es un canal abierto para que la gente pueda llamar y hacer preguntas y respuestas, pero en el fondo creo que hemos dejado una huella, hemos dejado un pequeño fruto espiritual para que las personas que les gusta este tema pues mejoren un poco y comprendan que nosotros debemos cambiar lo que tenga que cambiarse. Nosotros debemos mejorar en lo que debemos mejorar, con humildad, porque eso es lo que nos pide justamente Jesús en este momento litúrgico que estamos en la octava de Pascua de Resurrección, y caminar en perfección y hacia la santidad y ser santos como el Padre del cielo es santo. Entonces, yo quisiera que alguno de ustedes haga una pequeña oración, tal vez Clever, tal vez Luis Eduardo, agradecimiento ya para retirarnos, ¿no? Y nuevamente le agradecemos a Dios y por supuesto a Osana Radio por la oportunidad que nos da de llegar con este mensaje muy bonito y muy profundo, ¿no? Muy profundo, porque realmente se han dicho cosas aparentemente superficiales, pero que en el fondo pues dejan una huella espiritual. Bueno, para despedirnos hagamos una oración. Pidámosle al Espíritu Santo que a todos los músicos nos llene de esos 7 dones para poder servirle con glorificar a Dios de una mejor manera. Y como hoy se ha mencionado, que esas promesas para los músicos se cumplan en cada uno de nosotros y que, por supuesto, que nuestro canto, nuestro servicio, nuestra instrumentación sirva para que por lo menos un alma llegue al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan de cada día. Perdona Nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también nosotros también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no No nos nos dejes dejes caer en la tentación y líbranos del del mal. mal. Amén. Amigos queridos, les agradecemos mucho. Dios